Bienvenidos una vez más a su programa Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Ahora pasaremos a escuchar una alabanza. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y serte siempre fiel. Tener ese caudal de amor. Tener esa paz inigual. Poder ser como fuiste tú, mi amado Salvador. Si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de seguirle yo? Seguro que responderé: ¿a quién sino a Jesús? Si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de seguirle yo? Seguro que responderé: ¿a quién sino a Jesús? ¿A quién sino a Jesús? A continuación, pasaremos a escuchar el mensaje que Dios nos tiene preparado el día de hoy, que lleva por título La Cruz, en la voz de nuestra hermana Ada Acuña. Hola, Dios les bendiga grandemente. Para mí es un grato placer estar nuevamente frente a la palabra de Dios para compartirla con cada uno de ustedes. El título y el tema del día de hoy es La Cruz. Y la base bíblica la encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Y dice de la siguiente manera: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Palabras del apóstol Pablo para también nosotros, cada uno de nosotros. La cruz en la actualidad es un símbolo conocido ampliamente en todo el mundo. Muchos lo usan como adorno de joyería, para decorar su hogar o como un amuleto de buena suerte. Pero muchos no se dan cuenta del verdadero significado ni de su origen. Y en realidad la cruz representa el evento más significativo de la historia de la humanidad.
Por lo que el apóstol Pablo expresó el versículo que acabamos de leer, que lejos esté en gloriarse en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. En otras palabras, todo lo que Pablo había recibido como herencia o como posición en la vida no valía nada en comparación con su relación con Dios a través de Jesucristo. Su posición social, su riqueza, su influencia, su reputación, sus comodidades, todo eso carecía de importancia al meditar sobre la redención que había recibido gracias a la crucifixión. Ambientándonos un poco en el entorno y en el pasado, podemos decir que la cruz en ese entonces era un símbolo de vergüenza, de sufrimiento y de muerte. Y de maldición también, según la palabra de Dios. Los bárbaros inventaron este método para ejecutar a delincuentes de la manera más cruenta y prolongada que fuera posible. Después los griegos y tras ellos los romanos adoptaron también este mismo método y con el mismo fin. Sin embargo, los romanos consideraban que era tan atroz este castigo y tan despiadado que ningún romano fue ejecutado de esta manera o fue crucificado, excepto en los casos de traición imperdonable o sedición. Por su parte, los judíos, ya poniéndonos ya en el tiempo de Jesús, los judíos también aborrecían este castigo, pues todo aquel que era colgado en un madero era maldito. Deuteronomio 21, 22, 23 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aún así, sabiendo la forma o sabiendo que Dios aborrecía esta situación, o era maldito el que era colgado en un madero, aún así los enemigos de Jesús incitaron a la multitud a pedir a gritos que Pilato lo crucificara. ¿Por qué? Solo porque Jesús había dicho que era el Hijo de Dios. Notemos algo importante en todo esto. Veamos que la cruz era un símbolo de vergüenza, de muerte, de dolor. Y los romanos, siendo como eran, no habían crucificado o no habían ejecutado este castigo en ningún romano común y corriente. Ya si no solamente en aquellos que eran a lo mejor muy crueles o con un crimen muy grande. Pero en este caso los judíos incitaban a que Pilato condenara a Jesús a este tipo de muerte. ¿En qué consistía la crucifixión? El reo que era condenado a morir utilizando este método, lo ataban o lo clavaban en una cruz de madera, entre los árboles o en una pared y lo dejaban allí hasta que muriera. En Roma solo, lo que decía al principio, solo los esclavos, los provincianos o los tipos más bajos de criminales eran crucificados. Pero raramente se crucificaba a algún ciudadano romano. Las causas más comunes de crucifixión eran por crímenes de robo, homicidio, traición o sedición. Pero en este caso estamos hablando de Jesús, que solo había dicho que era el Hijo de Dios y que aparte de eso había demostrado milagros, señales, sanidades, pero aún así el odio fue más que la cordura, por decirlo de alguna manera. Al parecer, el método de crucifixión variaba en diferentes partes del Imperio Romano. Los escritores de la época evitaban detallar o escribir detalladamente esta forma de castigo, la más cruel y degradante de todas las existentes en esa época.
Los escritores contemporáneos la describen como la más dolorosa de la muerte. Una parte de este tema tiene que ver con la descripción, ¿cómo decirlo? Con la descripción detallada de todo el proceso de este castigo, que aún hasta este momento me cuestiono o no sé cómo tomarlo, porque la intención de este mensaje no es apelar a una sensibilidad, a sufrimiento o a emociones o algo así, sino que más bien a un agradecimiento, a darle la importancia que realmente merece este evento para nosotros. Azotar a la víctima cuando se condenaba a un criminal, la costumbre romana era azotar a la víctima, que era con un látigo con correas de cuero. Generalmente el azote consistía en 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzada, con bolas de metal entretejidas. También tenían pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Para todos aquellos quienes vieron la película de Jesús, La Pasión de Jesús o de Cristo, debo reconocer que yo no la he visto, pero algunas escenas sí, así al pasar, demuestran muy gráficamente esto que es estudio, que como muchos expertos o muchos investigadores llevaron a cabo y se sabe que esta era la forma en que castigaban a los criminales en ese lugar. Entonces, mi cuestionamiento en este momento es si vale la pena a lo mejor detallar de tal manera lo que sucedió o lo que se hacía o lo que Jesús tuvo que pasar, porque quizás lo que decía al principio, la intención no es apelar a un sentimiento de dolor, de emoción, de sentimentalismo, por decirlo de alguna manera, sino el que podamos meditar y que haya en nosotros una gratitud, no una pena por lo que pasó Jesús. Y una vez avanzando un poco y dejando de lado algunos detalles que tengo aquí, una vez que el castigo era ejecutado, la persona quedaba exenta de la fuerza de muchas cosas y de sufrimiento. Como bien digo, muchas veces las carnes eran expuestas, los nervios, la sangre, las venas, se iba la fuerza, la conciencia tal vez en algunos casos. Y una vez que estaban crucificados, que estaban puestos en el lugar específico para ello, para ¿cómo decirlo? Para adelantar, para apresurar la muerte, en algunos casos le quebraban las piernas, como en el caso de los dos ladrones. Pero en el caso de Cristo, como Él ya había muerto, se limitaron solamente a traspasar su costado. El interés de nosotros hacia este evento no tiene que ver con la idea de ponerse en el lugar de Cristo, de sentir lo que sintió, sino que la idea de todo esto es reconocer que este símbolo, que esta acción de Jesús en nosotros debiera causar el efecto del agradecimiento, de entender, de acercarnos, de recibirlo como nuestro Salvador. Por eso el apóstol dice que se gloría en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y habla de sufrir persecución a causa de la cruz de Cristo.
resulta claro que la palabra cruz representa aquí el anuncio completo y jubiloso de nuestra redención por medio de la muerte expiatoria de Jesucristo. Esta es en parte el verdadero sentir que debiera haber en nosotros. La palabra cruz es también la palabra de la reconciliación. Es mediante la cruz que Dios ha reconciliado a los judíos y a los gentiles, derribando la pared intermedia de separación, la ley de los mandamientos. Es mediante la sangre de su cruz que Dios ha hecho la paz reconciliando consigo todas las cosas. Colosenses 1:20. Esta reconciliación a la vez es personal y universal y se produjo porque Cristo ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, por lo tanto, la clavó en la cruz. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Se da cuenta que la acción de Cristo hizo que esa acta que nos era contraria fuera quitada para que nosotros tuviéramos el acceso a esta reconciliación, a esta paz para con Dios. Además, la cruz es el símbolo de nuestra unión con Cristo. No simplemente en virtud de que seguimos su ejemplo, sino en virtud de que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. Por su muerte en la cruz nosotros morimos y nuestro viejo hombre o nuestra vieja mujer fue crucificado juntamente con Él. Para que por medio de su Espíritu que mora en nosotros pudiésemos andar en vida nueva, permaneciendo en Él. Los cristianos del primer siglo y los que posteriormente se convirtieron al Evangelio han visto en la cruz la salvación. Cristo, al llevar nuestros pecados en la cruz, sufrió la maldición que a nosotros nos tocaba. Por eso al principio decía que la cruz era símbolo de vergüenza, también maldición por la palabra de Dios. Y Cristo, al llevar por nosotros el pecado en la cruz, sufrió la maldición que a nosotros nos tocaba. Su muerte en la cruz efectuó la reconciliación con Dios, como también la reconciliación entre judíos y gentiles. La cruz también simboliza separación de la vida vieja. Por unión con Cristo, el creyente participa de la muerte sobre la cruz. Como resultado, está libre del dominio del pecado. Aunque para el mundo en general haya sido absurdo, o sea, absurdo creer que alguien que haya muerto de esta manera tan vergonzosa podría ser objeto de la fe que salva de la condenación. O sea, para el mundo o para muchos, es absurdo creer que alguien que murió de esta manera tan vergonzosa sea un ente en quien depositamos nuestra fe, nuestra confianza y que sea quien nos libra a nosotros de ese castigo también. Aunque Pablo dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Se da cuenta que lo que para algunos es locura, por lo absurdo que es de creer en alguien que murió de una forma tan vergonzosa, pero para nosotros es poder de Dios? 1 Corintios 1:18. Asimismo, no solo los primeros creyentes, sino que desde entonces millones de personas han sido perdonadas de sus pecados y con gozo se han acogido a la promesa de la vida ofrecida por el mismo Cristo en aquella cruz. Ahora, como dato también, Cristo sabía lo que iba a pasar. O sea, la cruz no fue una sorpresa para el Señor Jesucristo. Él mismo sabía el propósito de descender del cielo a la tierra a morir por el pecado del mundo. Así lo declaró a Nicodemo.
diciendo que era necesario que como Moisés se levantara, así como Moisés levantó la serpiente, era necesario que él fuera levantado también. Más tarde anunció a sus discípulos que debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. Por lo tanto, Jesús estaba al tanto de lo que iba a acontecer. Además, sabía que sería entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios para ser prendido y ejecutado por manos de inicuos, como lo expresó Pedro en su sermón el día de Pentecostés. O sea, que esa ejecución fue llevada a cabo conforme al plan del Padre Celestial, para que la redención de todo pecador, como había quedado establecida desde antes de la fundación del mundo. O sea, que todo lo que Jesús padeció, todo lo que sufrió, todo ello fue un plan establecido y elaborado exclusivamente para que usted y yo fuéramos salvos. Por lo tanto, como decía al principio, los detalles morbosos, tal vez por decirlo de alguna manera, del castigo, del sufrimiento y de todo lo que padeció Cristo, es irrelevante cuando pensamos que el verdadero motivo que debiera haber en nosotros es la alegría y el agradecimiento por tal hecho en nuestras vidas. No solo el emocionarnos de vez en cuando o el sentirnos acongojados cuando pensamos en la manera cruenta y atroz en la que murió Jesucristo, si no hay un verdadero agradecimiento y cambio en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué la cruz sigue siendo tan importante para nosotros? Porque todos pecaron, todos pecamos, y la paga del pecado es la muerte, tanto física como espiritualmente. Al morir Jesús en nuestro lugar, sufrió el castigo por nuestros pecados mediante la crucifixión. O sea, todo lo que Él padeció era el castigo que nosotros merecíamos. Dios fue el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto quiere decir que Él fue el juez justo de toda la humanidad al determinar que su propio Hijo fuera el único pago aceptable por nuestros delitos. Recuerde que antes de la muerte de Jesucristo, antes del sacrificio que Él hizo, el pago por los pecados o la expiación de los pecados era la muerte de un becerro. O sea, era la muerte de alguien más o de algo más. Entonces no era un pago real, por decirlo de alguna manera. No era aceptable delante de Dios. Más cuando los hombres hacían esto por tradición y no por un verdadero arrepentimiento. Ahora Cristo fue nuestro sustituto, el que tomó nuestro lugar y experimentó el abandono del Padre, y ahora nosotros podemos pedir a Dios que perdone nuestros pecados y rebeliones, ya que su sacrificio hizo posible que nosotros fuéramos muertos al pecado y vivamos en la justicia. Ahora, por Él, nosotros tenemos el acceso a Dios y la reconciliación de la que hablábamos en un principio. Al principio de la era cristiana, la cruz fue un símbolo de muerte. Lo veíamos al empezar este tema. Un símbolo de muerte, de sufrimiento, de maldición. Y hasta la fecha, muchos siguen sin poder comprender el verdadero significado. Si bien ahora hemos hablado un poquito de esto, el tema es muy amplio, es muy grande, es muy extenso. Solamente entregándose a Dios y día a día vamos concibiendo la importancia de la cruz en nuestra vida y de la humanidad. Quizás sabemos muchas veces que el nacimiento de Cristo o la vida de Cristo o su muerte marcó un antes y un después en la humanidad. Muchos solo lo consideran como un punto antes y después. Pero para nosotros, como digo, este símbolo
esta acción es algo verdaderamente decidor, importante, relevante en nuestras vidas cristianas. Y como decía, muchos siguen sin comprender su verdadero significado, pues les es difícil aceptar cómo es que haya sido necesario que Jesús muriera crucificado para restaurar las relaciones entre Dios y el hombre. Para ellos es absurdo que nosotros los creyentes tengamos seguridad absoluta de que la muerte de Cristo y su resurrección sean garantía de vida eterna. Pero esa es la fe que nos da la certeza y la garantía de esta vida. El creer que ese sacrificio, que esa cruz, que ese evento es lo que a nosotros nos redimió, nos compró y nos libró de ese castigo, y es más, nos da la garantía de la vida eterna. Para nosotros, que por la gracia de Dios hemos entendido su significado, y eso espero que cada uno de nosotros hayamos entendido este verdadero significado, la cruz de Cristo es un medio poderoso para recordarnos que podemos gloriarnos en que Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse en nuestro lugar, a fin de que nosotros pudiéramos ser libres de toda la culpa y disfrutáramos de una vida nueva en Él. En esto se gloriaba Pablo, en esto debiéramos gloriarnos nosotros, no en nuestra condición, no en nuestra posición, no en nuestras posesiones, sino en la cruz de Cristo y en el evento más grande de nuestra vida que la hizo Cristo en el día de su crucifixión. La cruz no se trata de que simplemente sea el símbolo más reconocido del cristianismo. Representa en sí el sacrificio cruento y sublime por medio del cual nosotros podemos experimentar lo que es la vida que Cristo nos ha concedido, no solo por ahora, sino también la promesa de la vida eterna con Él en un futuro. O sea que este símbolo no solo se trata de un adorno, no solo se trata de un amuleto, no solo se trata de unos palos cruzados, sino que se trata del evento más significante de nuestras vidas, el que determina nuestra vida futura, nuestra salvación, el perdón de nuestro pecado, la reconciliación de nosotros con Dios y todo eso. Por lo tanto, hermanos, si hoy usted ha entendido el verdadero significado de la cruz, lo que pasó Cristo a través de ella, y no solamente, como decía, por emocionalismo, por sentimientos, sino que de gratitud. Nuestra vida nosotros debemos estar agradecidos con Jesús por este evento y demostrar esa gratitud creyendo, aceptándole, sirviéndole, expandiendo también este conocimiento y esta fe que hay en nosotros, compartiéndola con aquellos que son nuestros seres queridos, son nuestros amigos, son nuestros compañeros y quienes también a lo mejor aún no entienden ni comprenden el verdadero significado de lo que es la cruz para nosotros. No es solamente un símbolo en nuestra vida. Dios les bendiga. En un monte lejano diviso una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde Cristo expiró por salvar al más vil pecador. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré, empapada de sangre
yo veo esa cruz, es sangre preciosa, en verdad, pues en ella mis culpas redime Jesús. Dichosa mi alma será. Yo me abrazo esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. A la cruz despreciada yo le he de ser, su escarnio no he de rehuir. Mas un día Jesús ha de darme con él herencia eterna feliz. Yo me abrazo esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Hemos llegado al final del capítulo. Como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal y compartir los videos. Que el Señor les bendiga y los espero el próximo domingo.